Dialogando con el padre Raúl Sánchez, vamos a mirar algunos signos sintomáticos de la apostasía, es decir, de esa pérdida de la fe que se ha venido, encaminando, desarrollando, desplegando a pasos agigantados, la apostasía. Mire lo que sucede hoy en día. Cuando tratamos temas muy serios como la ciencia médica, la astrofísica, la química, la matemática, la arquitectura, la ingeniería mecánica, etcétera, etcétera, nosotros no podemos participar mucho en este tipo de conversaciones porque nuestro conocimiento frente a estas áreas y disciplinas y ciencias del saber pues es muy escaso. Nosotros, ¿qué podemos hablar de, digamos, de astrofísica o de mecánica cuántica? O de la ciencia médica que han descubierto los últimos métodos para hacer cirugías de corazón abierto. Esas cosas no las sabemos nosotros, entonces tenemos más bien que quedarnos callados. Pero eso sí, hablar de la ciencia teológica, de teología fundamental, ¿no? De teología dogmática, de los principios fundamentales de la moral de la iglesia, de la teología moral de la iglesia, ahí aparecen los doctorísimos, con PH, con máster, con licenciaturas, y todo el mundo opina. A mí me parece que la Iglesia Católica en estas realidades morales se equivocó. Considero que el Papa falló en esto. A mí me parece que Ratzinger debió haber hecho estas cosas. Yo pienso que la eugenesia es algo que se tiene que ir ahora. Yo estoy de acuerdo con la ideología de género porque nos está mostrando los principios fundamentales para sostener la familia del futuro. A mí me parece que los matrimonios gays es fabulosísimo porque es mostrar los valores de estas personas, ¿no? Y el hecho de que puedan adoptar familias. ¿Por qué? Porque hay que discriminar a esta gente. La Iglesia Católica debe callarse el pico y no hablar de homosexualismo porque hay en la Baticueva todo es una partida de sinvergüenzas homosexuales. Entonces, espérese un segundo. ¿Por qué la gente dice eso? ¿Qué conocimiento tiene de Sagrada Escritura? ¿Qué conocimiento tiene sobre historia? ¿Qué conocimiento tiene sobre la tradición? ¿Qué conocimiento tiene sobre la realidad cultural del pueblo de Israel cuando Jesucristo enseñó todo esto? ¿En qué principios morales se ha basado la Iglesia Católica para enseñar lo que ha enseñado? ¿Por qué la Iglesia Católica siempre ha defendido el matrimonio entre hombre y mujer? ¿Por qué la Iglesia Católica siempre ha defendido el derecho a la vida? ¿Por qué la Iglesia Católica siempre, ¿no?, ha tratado de que el ser humano se ame, se comprenda y se ayude? ¿Para qué presupuestos es que la Iglesia ha enseñado los sacramentos? ¿Por qué la Iglesia habla sobre la transubstanciación? ¿Por qué la Iglesia ve que es necesario y es saludable que los matrimonios estén sostenidos, ¿no?, en realidades de amor mutuo y de complementariedad entre hombre y mujer? ¿Por qué la Iglesia está en contra a nivel moral sobre la manipulación genética, lo que llaman la eugenesia? ¿Por qué la Iglesia siempre va a rechazar el aborto? ¿Por qué la Iglesia detesta, ¿no?, y va en contra de la ideología de género? ¿Bajo qué presupuesto la Iglesia manifiesta todo eso? ¿Porque se le da la gana? No. Es aquí donde yo invito a la gente a que realice un alto en el camino. La Iglesia Católica, cuando enseña algo moral, cuando la Iglesia Católica habla de teología, es porque han pasado siglos de mucho estudio, de mucha investigación, de mucha oración para poder determinar las realidades de la teología, de lo que sustenta la doctrina de la Iglesia Católica, para que ahorita la gente que no tiene ningún conocimiento de teología, ahí sí levante la mano y exponga y diga y desdiga. ¿Por qué no se queda callado cuando, debería quedarse callado así como cuando se habla de medicina que no tiene ni idea? Entonces, ¿por qué la gente quiere decir cosas si no tiene conocimiento sobre teología, sobre cómo la Iglesia ha venido manejando la doctrina y la enseñanza, cuando no tiene ningún conocimiento? ¿Qué es lo que le pasó a los protestantes? ¿Qué es lo que le pasó a Martín Lutero? Desconoció 1500 años de estudio bíblico, quitó lo que él quiso, cambió lo que él quiso, modificó la doctrina que él quiso, y lo siguieron otros que hoy enseñan cosas distintas de lo que enseñó Lutero. Por ejemplo, eso es comprobable, lo dice la historia.
Por ejemplo, Martín Lutero veneraba a la Virgen María, no tenía ningún problema con la Virgen María, la veneraba, hablaba cosas maravillosas de la Virgen María. Ahí están sus escritos que no nos dejan mentir. Ahora los protestantes modernos, ¿qué? Lanzan risa en contra de la Virgen María. ¿Ve? Enseñan cosas distintas a las que enseñó Lutero. Y entonces, eso es un revuelco, la cosa pastosa, pero por ahí empezó la situación en cuanto a los protestantes. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica? Que hay unos teólogos muy modernos que están prácticamente desarmando el andamio que le da estructura a la doctrina de la Iglesia Católica. Hans Küng, uno de ellos. Schillebeeckx, otro de ellos. Karl Rahner, otro de ellos. Y este señor Sosa, ¿no? Eso es lo que me ha parecido extraordinario. Todo un jesuita que tiene mucha academia, que sabe mucha teología, atreverse a decir, pues no sabemos si lo que dijo Jesucristo es cierto, porque como en aquella época no había grabadoras, uno qué va a saber. Entonces no multiplicó los panes y los peces, pero uno qué va a saber, no había grabadoras, uno qué sabe, puede que eso haya sido puro embuste. Y entonces eso de que si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo porque es mejor, pues uno qué va a saber, puede que no, pues no había grabadoras, ¿cómo uno hace para saber? Ese es el señor Sosa. Es poner en duda y en entredicho las cosas. La Eucaristía, ¿no? Pues la transustanciación ya no. Hay que hablar de transignificación. Bueno, y en Alemania, en estos países europeos, fíjese que están diciendo que los luteranos casados con católicos pueden acceder a la Eucaristía. ¡Ey, pero espérese un segundo! ¿Pero cómo así? ¿Pero cómo así? Si para poder consumir la Eucaristía la persona tiene que tener fe que ahí está Jesucristo con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y para poder consumir la Eucaristía hay que confesarse. Pues ni los luteranos no creen que Jesucristo está allí con todo su cuerpo, alma, sangre y divinidad en la hostia, ni tampoco creen en la confesión. Entonces ni se van a confesar y cuando consuman no están creyendo que lo que están consumiendo, como que los luteranos casados con católicos pueden acceder a la comunión, que es sinvergüenzada. Pero no le ponga tanto problema, padrecito. Hay que avanzar en el diálogo ecuménico, Sí, pero es que eso no es ecumenismo, eso es violentar toda una enseñanza y una doctrina, y aquí no se está impidiendo el diálogo, sino que precisamente ese diálogo lleve a compromisos de fe y de creer. Esto es una cosa tremenda. Y ahorita usted hable con cualquier jovencito, ¿no? O cualquier jovencita sobre la realidad de la iglesia y ¿qué dicen? Yo opino, yo creo, a mí me parece, como esta monjita Lucía Caram, cuando fue entrevistada por este periodista Risto en España, acerca de la virginidad de la Virgen María, ¿y qué dice esta monjita? Pues yo creo que, mire, ahí están los videos, yo creo que la Virgen María pues tuvo relaciones normales con su esposo San José, ¿por qué no? Yo creo. Monjita, nos importa un soberano pepino lo que usted crea. Nos interesa lo que ha enseñado la Iglesia Católica. Entonces vemos, queridos amigos, que esto que estoy diciendo está en los medios de comunicación. Busque lo que ha manifestado este señor Sosa. Busque lo que dice Hans Küng. Busque lo que dice esta monjita Lucía Caram. Y otros por ahí. Auriga, ¿no? El padre Llanos, ¿no? En Colombia. Todos dicen una serie de cosas que prácticamente la enseñanza de la Iglesia Católica quedó con un gran interrogante. ¡Pum! Entonces nos atacan los protestantes con doctrinas diversas, dispares y traídas de los cabellos. Dentro de la Iglesia Católica hay una gente con llena de veneno en su boca y desamblando la doctrina que ha venido enseñando la Iglesia a lo largo de 2000 años. Aparecen los ateos prácticamente con lanzas y dándonos garrote y palo lo que más puedan. Los gnósticos ni se diga. Los de la New Age, ¿no? Con esas espiritualidades alternas y todas etéreas y complicadas, pues por todo lado estamos como perdidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los sacerdotes? Si dentro de la Iglesia Católica hay sacerdotes que están desamblando la moral de la Iglesia, James Martin, este señor Sosa, Hans Küng y otros tantos, ¿qué vamos a hacer pues?
Entonces, ¿en qué creemos? Entonces, ¿qué es lo que predicamos? Entonces, ¿nuestra vida está basada en qué? Y entonces, esas preguntas que estoy formulando aquí, la respuesta la da el Evangelio de Lucas que compartimos hoy en la misa. ¿Qué decía hoy la misa? Hoy, diciembre 4, ¿no?, del año en curso, 2018. Dice así, mire. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a ingenuos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. ¿Qué cosas el Señor está dándole gracias a Dios y lo está bendiciendo? ¿Qué cosas ha ocultado, ¿no?, a la gente sabia, a la gente inteligente y sabia de este mundo? Y se le ha dado a conocer a los pequeños e ingenuos. Pues, hermano, todo lo que implica la parte de la fe. La fe que Jesucristo está en la Eucaristía, la fe en la transustanciación, la fe en la confesión, la fe en que Jesucristo resucitó con cuerpo, la fe en que Jesucristo multiplicó panes y peces, la fe en que Jesucristo caminó sobre el agua, la fe en que Jesucristo hizo milagros, expulsó demonios, la fe de que Jesucristo habló con poder, la fe, ¿no?, que hace que se crea lo que Jesucristo enseñó. Eso es lo que el Señor le ha ocultado a los sabios e inteligentes de este mundo, porque viendo no quieren ver, y se le ha revelado a aquella señora que va a la iglesia, que hace su rosario, que ora por nosotros, por el Papa, por los sacerdotes, y que tiene una vida decente y honorable y pertenece a un grupo de iglesia, o no pertenece a un grupo de iglesia, pero entonces está en su casa, con su familia, en sus labores como madre y esposa. Se le reveló esas cosas a los inocentes e ingenuos, aquel hombre trabajador que tiene un hogar bonito, que es responsable con su trabajo y es amoroso con sus hijos y su mujer, que llega a su casa a sus horas y los fines de semana va a la iglesia y hace oración con su familia. Esas cosas el Señor se las revela, las cosas del cielo se las revela. Entonces, por eso el sabio, el sencillo y el ingenuo le queda mucho más fácil entender esas cosas. Y por eso cree en la Trinidad sin ningún problema. Y por eso cree en la resurrección de Jesucristo en cuerpo. Y por eso cree en la virginidad de la Virgen María. Pero no, hoy los doctos, los que no tienen ni idea de teología, entonces dicen sus cosas. Y los que tienen mucha idea de teología, la están cambiando. La apostasía, eso es la apostasía. Y apenas se está iniciando. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.